El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Buenos días, queridos hermanos.
Nuevamente un privilegio poder compartir, aunque sea por esta vía, por este medio que disponemos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por la posibilidad, Señor, de compartir tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Muy necesaria, diríamos imprescindible para nuestra vida, para nuestro sustento, Señor, para que podamos seguir adelante. Necesitamos de tu palabra y te pedimos una vez más de que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos estar, Señor, atentos a lo que tú quieres hablarnos en este día. Estamos seguros, Señor, de que así va a ser, porque tú quieres poner la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para edificarnos, para cimentarnos, para fortalecernos, para edificar tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por aquellos que nos acompañan, que se están sumando a esta transmisión. Bendecimos sus vidas, sus corazones, Señor, y todos aquellos que podrán acceder a este mensaje. En el nombre de Jesús, pedimos bendición para cada vida, para cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como habíamos señalado de forma escrita ahí, queremos hablar de que el Señor es pastor. Para poder, esperamos al término de este mensaje, poder concluir que Jesús es el buen pastor. Y todo parte por lo que hay en el corazón del Padre. Entonces vamos a decir algunas cosas para ir introduciéndonos en este tema. Porque Dios es pastor. Una característica de nuestro Señor, podríamos describir varias, describir muchas, pero hoy, esta mañana, queremos centrarnos en ese corazón de pastor. Primera cosa, Dios es pastor. Y Él lo muestra hacia nosotros como Él nos cuida. Y aquí está el punto donde nos va a servir la Escritura y lo que vamos a desarrollar hoy día. Él lo muestra en el trato que tiene un pastor hacia sus ovejas. Aquel pastor que cuidaba, que velaba por sus ovejas, para que no fueran atacadas, para que no fueran dañadas. El Señor nos muestra su corazón a través también de ese cuidado del pastor. Vamos a la antigüedad, la época aún de los patriarcas, ¿no es cierto? El ser pastor era una ocupación principal, una ocupación reconocida, una ocupación importante. Pasó un poco el tiempo, ¿no es cierto? Y el aumento de los cultivos, la labranza de la tierra, etcétera, fue derivando muchos esfuerzos y muchas personas hacia esa labor. Y por lo tanto, esta labor pastoral, que inicialmente era como tan importante, tan trascendental, por decirlo así, en la familia, comenzó a tener como una visión más secundaria. Es por eso, por ejemplo, que vemos en 1 Samuel 16, por ejemplo, ¿se recuerda quién cuidaba y estaba cuidando las ovejitas? Después usted lo puede revisar, 1 Samuel 16, David. David estaba enviado, ¿no es cierto? Era el hijo menor de Isaí, ¿no es cierto? El menor de 8 hermanos. Y David estaba ahí cuidando las ovejitas, como una tarea no tan importante, ya no era tan importante. Esta labor, como ya dijimos, se le daba o a los jóvenes, o se contrataba a una persona,
o bien inclusive se le daba a un esclavo. A un esclavo lisa y llanamente se le mandaba a cuidar las ovejas. Hay un dato no menor, después usted lo puede revisar, en Génesis 46-34. Dice ahí que los egipcios, por ejemplo, recuérdense, un pueblo muy importante en esa época, en la época que estamos situando, partimos de este análisis, los egipcios saben que odiaban a los pastores. Un dato interesante, un dato curioso. Odiaban esta labor, ¿no es cierto?, de pastoreado. Hay otro elemento importante. Hay un sentido de mover este ganado, este conjunto de ovejitas, este rebaño, en busca de verdes pastos. Quiere decir que muchas veces en el mismo lugar, recordemos que son zonas principalmente desérticas, el pasto pasaba por ciclos y en un minuto había que moverse con todo el rebaño a buscar verdes pastos y agua para el ganado, para las ovejitas, a otro lado, ¿no es cierto? Entonces la primera función que tenía este sentido pastoral era el velar por la alimentación, ¿no es cierto?, de las ovejas. Vamos, describámoslas como ovejas. Verdes pastos. ¿Qué podemos decir de los verdes pastos? Representan obviamente una comida fresca, una comida apetecible, ¿no es cierto? Me la imagino yo, un pastito, pero un pastito verde en su plenitud, que le puede ser atractivo a la ovejita. Y aguas obviamente saludables, no contaminadas, frescas, también para estas ovejitas. Partimos diciendo, lo reafirmamos una vez más, Dios tiene un corazón de pastor. Y es así, si vamos haciendo ya la comparación, es que el Señor a cada uno de nosotros nos cuida, nos guarda, nos protege, nos alimenta, nos sustenta, pero también nos sana. Y también, mire lo que vamos a decir, nos busca cuando estamos alejados. Nos defiende cuando somos atacados, pero también nos lleva en sus brazos cuando estamos heridos. También nos disciplina cuando somos un poco o muy porfiados y no queremos obedecer. Dios es pastor. Es pastor, es padre y es pastor. Elementos importantes. La vara. Le conocemos como un palo largo usado principalmente para disciplina. Por ende que la vara ahí acompañando al pastor era un símbolo de autoridad, pero también un símbolo de protección. Y otro elemento importante, el cayado. También similar a lo mejor, una vara larga, pero que termina con una punta redondeada. Yo sé que por ahí usted lo ha visto, cuando dibujan a los pastores con una curva en uno de los extremos, ¿no es cierto? Este símbolo también, ¿por qué es tan importante? Porque nuestro buen pastor no dejará que caiga en el precipicio o que se aleje demasiado la ovejita. Por tanto, este cayado sirve como un elemento para tomar a la ovejita y traerla de vuelta. Entonces le vemos un simbolismo principalmente relacionado con la dirección. Entonces la vara, con protección y el cayado con dirección. Conocemos, creo todos, si no, por favor, abramos nuestra escritura en el Salmo 23. Por favor, abra su palabra en el Salmo 23. David, ya dijimos, 1 Samuel 16. Lo vimos anteriormente, solo se lo cito para que haga el contexto. David era el pastor en su casa. Él era enviado a cuidar las ovejitas
¿no es cierto?, a una distancia adecuada, donde estaban los verdes pastos y el agua para el rebaño, ahí llevaba David, ¿no es cierto?, a las ovejas. Entonces David nos habla en este Salmo 23 desde su experiencia como pastor, desde su experiencia como joven. Estas ovejitas dependen de su pastor. ¿Para qué? Ya hemos dicho algunas cosas, solo las resumimos. Para la alimentación, para la guía, pero también para la protección. Entonces, para alimentación, para guía y también para protección. A través del Nuevo Testamento se nos da a conocer a Jesús, nuestro Señor, como el buen pastor. Entonces Jesús es el buen pastor. Y revisemos por favor juntos algunos textos. Vamos a partir en Juan capítulo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Qué tremenda importancia. Porque él después hace una referencia. Que el asalariado, viene el lobo, viene la dificultad, viene la situación y huye. En cambio, el buen pastor, Jesús, da su vida por las ovejas. Vemos cómo el Señor se entregó y fue hasta la cruz por cada uno de nosotros. El buen pastor da su vida por las ovejas. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Se describe a Jesús como el gran pastor. Leemos así: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces agregamos que Jesús no es solo el buen pastor, sino que también es el gran pastor. Mira cómo lo describe también Pedro. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces Jesús, el buen pastor. Jesús, el gran pastor. Jesús, el príncipe de los pastores. Entonces, usted va, creo, ya entendiendo, muy obvio lo que voy a decir. Si Jesús es el pastor, el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, entonces nosotros somos las ovejas. Nosotros somos las ovejas. Y mira, hay cosas particulares de la ovejita. Es uno de los pocos, no quiero decir el único, de los pocos animales, ¿no es cierto?, terrestre, que no le vemos con un sistema de defensa natural del cual se pueda defender de sus depredadores. Algunos animales, usted quizás sabe mucho más que yo en esto, pueden morder, otros patear, otros son feroces, unos tienen características de correr muy rápido, que virtualmente no pueden ser alcanzados. Otros son venenosos, etcétera,
etc. Algunos se camuflan, etcétera, ¿no es cierto? Pero vemos a esta ovejita con la cual nos compara nuestro Señor Jesús, simbolizado en un animal que particularmente no tiene cómo defenderse. Entonces vamos a decir, esta ovejita es uno de los animales más indefensos que vemos, al menos en el elemento terrestre. Totalmente dependiente del pastor. Nosotros somos las ovejas. Debiéramos ser totalmente dependientes de Jesús. Amén. ¿Va entendiendo? La oveja dependiente del pastor, nosotros dependientes de Jesús. Dijimos, Jesús da la vida por sus ovejas. Busquemos unos textos más, por favor, juntos. Juan, capítulo 15, versículo 13. Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estamos reafirmando Jesús poniendo su vida por nosotros. Romanos 5:8. Romanos 5:8, usted puede apuntar, los puede quizás revisar después, yo lo tengo acá preparado. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Leemos nuevamente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Jesús, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Jesús, el buen pastor, da su vida por cada uno de nosotros. Entonces la ovejita, un animal indefenso, en líneas generales, más bien un animal dócil. Vamos a ver algunas características un poquito más adelante, pero en general un animal dócil. Entonces yo pregunto, ya que estamos entendiendo que nosotros somos las ovejas, Jesús es el pastor, ¿cómo somos cada uno de nosotros? ¿Cómo está siendo, querido hermano, querida hermana? ¿Somos dóciles? ¿Dejamos que el pastor nos defienda? Quizás todavía cuando pasan situaciones, queremos patalear, queremos patear, queremos reclamar, queremos revelarnos en nuestra condición limitada, somos ovejas, pero aún así nos queremos levantar y no somos dóciles para dejar que el buen pastor sea el que nos defienda. Y quizás en ese minuto la ovejita, usted, yo, su hermano, su hermana ahí, se pone brava como un león. Quizás corre rápido como un leopardo o un guepardo por ahí, por África, ¿no es cierto? Quizás en ese minuto de dificultad esconde su cabeza como el avestruz. Quizás en ese minuto, en su naturaleza que se resiste, quiere morder, tal como lo haría una serpiente. Quizás en ese minuto, querido hermano, querida ovejita, perdona que le diga así con cariño, ovejita del Señor, quizás en ese minuto usted se pone porfiado o porfiada como un burro. No sé la verdad si hay un animal más porfiado que un burro, pero históricamente lo hemos señalado así, usted me va a entender.
nos ponemos porfiados como un burro. Y yo encontré esta referencia que se la doy, hay en un blog que está aquí en los medios disponible. Y este blog se dio el trabajo de analizar tipos de ovejas, tomando lo natural, y hoy día yo lo tomo para lo que nos sirva, tomarlo a esto más bien espiritual, entendiendo que somos ovejas. Y nos describen acá estas hermanos o personas que hicieron este trabajo en este blog. Nos describen ovejas maduras, aquellas que permanecen, aquellas que no se extravían. Otro tipo de ovejas, las ovejas que se adelantan, esas que van así como medias locas por la vida. Entonces, como se adelantan y esto no puede resultar en nada bueno, ¿qué hacía el pastor? O qué hace todavía quizás, le amarraba una piedrecita, mire, en el pie izquierdo. ¿Para qué? Para que vaya más lento. Porque ese adelantamiento no era bueno. Iba desaforada y se puede caer por el precipicio. Se puede enterrar una rama, le puede pasar algo malo. Entonces, en ese sentido lo estamos viendo. Otro tipo de ovejita. Las retrasadas. Las que van muy lento. Las que los pasitos son así. Aquellas, el pastor, seguramente todavía le da un leve golpecito. ¿No es cierto? O con la vara, el golpecito con la vara, o la amarra a otra que ya tomó el paso. ¿Para qué? Para que pueda estar al son de todo el rebaño y pueda conservar un paso adecuado. Entonces esas son también las retrasadas. La idea, por favor, cada uno de ustedes vaya tratando de situarse. Ya vimos las maduras, ya vimos las que se adelantan, ya vimos las retrasadas. Mira cuáles vienen ahora. No sé si usted va a levantar la mano por ahí. Vienen las rebeldes. Mire, también, a pesar de ser un animalito tan dócil, la ovejita, también hay algunas que son rebeldes. ¿Y qué hace el pastor? Con la vara le da un golpe detrás de la oreja a la rebelde. ¿Ya? Vaya, por favor, buscando dónde estoy yo. ¿Qué tipo de ovejita soy? Tenemos otra, si todavía no se encuentra en ninguna de esas. Tenemos las contenciosas. ¡Wow! Las contenciosas. Estas son ¿me va a entender? Las peleadoras, para que me entienda como un chileno. Las contenciosas son las peleadoras. Andan buscando peleas ahí, en el rebaño. ¿Y qué hace el buen pastor? Las toma y mira, con esta es la que tú más peleas. Te voy a amarrar de la patita con ella. Para que aprendas que en el rebaño es necesario aprender a convivir y a compartir. Entonces no la lleva al otro extremo del rebaño, la toma y la amarra con aquella que aparentemente tenía un problema, una situación, para que aprendan a convivir. Ya dijimos maduras, las que se adelantan, las retrasadas, las rebeldes, vimos las contenciosas. Hay otras también por ahí, las que se arrancan y van a buscar pastos ajenos. Para que la ovejita se arrancara tenía que salir del redil, tenía que irse por lugares quizás hasta peligrosos y va a buscar pastos ajenos. ¿Ahí qué hacía el pastor? El pastor ahí con sus animalitos. ¿Sabe que le echaba un aceite amargo ahí a la hierba? Para que cuando la probase no la encontrase buena y no se saliese del redil, entendiendo que esto produce también peligro. Hay otra ovejita. Si todavía usted no se encuentra, siga aquí, nos quedan un par todavía. Las que están extraviadas. Aquellas que se alejaron y no saben cómo regresar. Amén. Y tenemos también, finalmente, las inconstantes, o estas también les vamos a llamar las perniquebradas, y yo se lo voy a explicar. Las inconstantes son las perniquebradas. Esta que ya tiene una mezcla de todo esto que hemos dicho, en partes rebelde, en partes contenciosa, en partes se extravía, y va y busca otros rumbos,
y al pastor, para guardarla, para protegerla, no le quedaba otra que extraer una medida extrema. Tomaba la vara y le quebraba la patita para que no se pudiese arrancar más, porque podía venir el lobo e iba a comerse a esta ovejita que le vamos a denominar la perniquebrada. Entonces era un acto de amor finalmente del pastor, de disciplina, para luego rehabilitarla, entablillarla, cargarla por el tiempo que fuese necesario mientras esa patita se sanaba. Pero era un acto de amor, un acto fuerte, pero finalmente un acto de amor. ¿Se sitúa usted? ¿Qué tipo de ovejita es? Tenemos que entender que somos ovejas y Jesús el buen pastor. Queremos y anhelamos disfrutar de verdes pastos. Necesitamos una comida natural, sana y fresca para que crezcamos adecuadamente. Y esto, ya mirándolo, por cierto, en sentidos más bien espirituales, es donde también tenemos que tener cuidado. En lo natural nos han ido enseñando de que no comamos, ojalá, chatarra, leceras, cosas que nos hagan mal. En lo espiritual también, querida hermana, no coma, no se alimente de cualquier cosa. Hay palabra fresca, hay comida fresca, hay verdes pastos para usted. Hay donde comer la verdadera comida. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Por eso cada uno de nosotros, y esto debiese ser algo natural, debiese ser algo que surge en nosotros, debiéramos amar su palabra. No sé cuántos de los oyentes que nos acompañan pueden decir amén. Debemos amar la palabra de Dios, porque la palabra es el medio por el cual Dios quiere mostrarnos su enseñanza y mostrarnos sus mandamientos, mostrarnos su voluntad. Salmo 119, versículo 5, por favor. Si gusta, tome nota, después lo revisa. Yo lo tengo acá. Salmo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante. Necesitamos la lámpara en estos tiempos de oscuridad. Necesitamos esa luz y esa claridad en tiempos de confusión creciente en medio de nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos visto históricamente cuán importante fue la luz y para alumbrarse sobre todo por aquellos caminos oscuros. La palabra es la lumbrera, queridos, para nosotros en este tiempo. Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Repitamos, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra debe permanecer grabada en nuestra vida, en nuestro corazón. Estamos viendo la importancia de la palabra que estamos simbolizando con los verdes pastos que debemos comer. Salmos 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La palabra también, un escudo para protegernos de los dardos, de las mentiras del enemigo. Vaya tomando nota, son varios textos, por favor. Mateo 24:35. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, grabemos hoy la palabra en nuestro corazón, grabemos hoy la palabra en nuestra mente, porque es virtualmente casi lo único, sino lo único que va a permanecer cuando todas las cosas hayan dejado de ser. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Respecto a este tema de la palabra, último texto, 2 de Timoteo 3, 16 y 17.
Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por favor, una vez más, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No sé si está entendiendo conmigo la tremenda importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Verdes pastos, aguas de reposo, lo describe acá el salmista. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Procuramos ver recién los verdes pastos. ¿Qué podemos decir del agua? Esa agua de reposo. Podríamos decir muchas cosas, pero creo que se resume en una cosa. Jesús es agua viva. Jesús es agua viva. Vayamos por favor a Juan 7, capítulo 7, 37 y 38, versículos 37 y 38. Le doy un momentito, esto es muy importante. Juan 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Por tanto, si alguien tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¡Wow! Y esto es tremendo, porque la fuente está en mí, está en mi interior. Necesitamos los verdes pastos, necesitamos esa agua viva, esa agua fresca. Y miren, el creyente, en el que cree, como dice la Escritura, de su interior comienzan a surgir aguas frescas, aguas vivas. Aleluya. Un elemento importante. Para entenderlo, vamos por favor a buscar en Juan 10, versículos 27 y 28. Y mientras usted lo busca, yo le voy a contar una historia que vi por ahí. De alguien que dice haber estado en aquellos campos entre Asia, África, y donde hay pozos, o hay lugares donde pueden llevar a sus ovejitas a pastar. Y contaba a esta persona que en un minuto llegó un pastor, puso sus animalitos a beber, pero de pronto llegó un segundo pastor y puso sus animalitos a beber. Y llegó un tercer pastor y puso sus animalitos a beber. Y ellos conversaban entre sí, él los miraba, conversaban, y se preguntaban entre sí, cuando tengan que moverse de ahí de donde están tomando agua, ¿cómo va a saber cada una con quién irse? Y acá está lo que dice la Escritura. ¿Buscó Juan 10, 27, 28? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. ¡Qué tremendo! El escuchar la voz de Dios. El escuchar la voz de Jesús. Un símbolo de que somos ovejas
de este buen pastor. Un símbolo de que somos ovejas del buen pastor. Un símbolo. ¿Cuánto espero que Dios me hable? Yo le quiero decir una cosa. Seguramente, tal como a todos nos ha pasado, esperamos que Dios nos hable. Pero yo le voy a decir algo. Él seguramente ya le está hablando hace mucho tiempo. Te voy a decir, ¿cómo? Y yo le doy algunos ejemplos, pudieran haber otros. Lo está haciendo a través de sus padres, a través de un hermano, a través de una hermana, a través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de tu guía, que le denominamos coyuntura, a través de tu pastor, etcétera, etcétera. Seguramente Dios ya te está hablando. Escuchar la voz. Escuchar la voz es algo que se debe desarrollar en cada uno de nosotros. Y en el texto dice, escuchan la voz y le siguen. Y esto lo vamos a simbolizar con un elemento de la obediencia. Yo le quiero contar una historia personal. Voy a tratar de ser muy breve. Usted seguramente tiene otras, pero yo le voy a contar la mía. Recién convertido hace más o menos 25 años atrás, yo tuve en mi corazón, estábamos orando junto a otros jóvenes por un joven de más o menos 16 años que no conocía al Señor y para esa época, vuelvo a decir 25 años atrás, tenía una enfermedad grave. Y Dios puso en mi corazón, eran primeras experiencias así, de que yo fuera a hablarle a este joven y a predicarle quién era Cristo. Me demoré, quizás no fui sensible, no entendí lo que Dios me decía y la importancia. Y después me enteré que este joven lamentablemente había fallecido, un joven como de más o menos 16 años. Y me quedé en mi corazón con la sensación, yo escuché de una u otra forma lo que Dios quería que yo hiciera. Eso decimos muchas veces en la voz de Dios. Y no hice lo que Dios quería que yo hiciera. Es decir, escuché, pero no obedecí. Y me quedé en mi corazón, esto es una experiencia que les vuelvo a decir 25 años atrás, me quedé en mi corazón con la idea de que cuando un día tuviera un sentido de parte de Dios y que yo pudiera validar lo que esto definitivamente tenía que venir de Dios, no tuviera duda, yo tenía que ser obediente. Y de ahí, a Dios gracias, en su misericordia, primeramente me sentí con la misericordia de Dios sobre mi vida, he sentido experiencia, donde Dios me ha llevado a tener sentir o expresiones donde he visto su respaldo y he visto cómo Él ha dado esa sensibilidad, no hizo perder esa sensibilidad para escuchar su voz, pero esto va de la mano, escuchar su voz y obedecerle. Por tanto, cuando el ejemplo que les decía que iban a tomar muchas ovejitas agua de una misma fuente, después escuchaban la voz del pastor nomás, y cada una iba donde le correspondía, porque conocían la voz del pastor. Hoy la voz del pastor refleja acá la voz de Dios. Debemos aprender a discernir la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios. Vuelvo al Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Repetimos, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto, a mi entender, solo es una consecuencia de todo lo que hemos dicho. De entender que Jesús es mi pastor. De que Él desea de que yo sea apacentado y pastoreado en verdes pastos. De que yo beba su agua, ¿no es cierto? Su agua pura. De que yo escuche su voz y no solo la escuche, sino que también
la obedezca. Porque muy por el contrario, cuando no hago todo esto, cuando decido pecar, ojo lo que estamos diciendo, cuando decido pecar, porque tenemos la luz y la claridad suficiente para entender cuando estamos pecando, cuando decido pecar, estoy tomando mi propio rumbo. La Escritura aún dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado. Y querido, esto va a traer consecuencias. Esto va a traer consecuencias. ¿Cuál es el camino? Lo hemos dicho más de una vez, 1 Juan 1:9. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El Señor es misericordioso, porque es pastor, porque es Padre, porque es nuestro Dios. Versículo 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Amén. Entonces quiero decirle en este aspecto que Jesús venció a la muerte. Por favor, véalo conmigo. Jesús venció a la muerte. ¿Qué podríamos decir? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Podemos reflejarlo como circunstancia. Podemos reflejarlo como dificultad. Piense, por favor, en lo más difícil o lo más duro que pueda vivir o que pueda estar viviendo. Y la palabra dice acá, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y yo quise simbolizar este texto, ser un poco literal. Porque ese valle de sombra de muerte, la dificultad que podemos estar viviendo, quizás alguno hasta lo ha visto y lo ha pensado. Si es una enfermedad, quiero hacer un ejemplo de una enfermedad, de que esto pudiera llevar inclusive a la muerte física. Quiero llevarlo quizás a lo más complejo. Quizás para muchas personas, sobre todo que no conocen al Señor, esto es uno de los aspectos más difíciles y más complejos por la inseguridad que provoca la muerte. Y miren Juan 11, usted después lo puede revisar, el versículo 1, 44, versículo 1 al 44. Yo voy a leer algunos textos nomás. Para usted, por favor, después lo revisa, después se sitúa en la historia completa. Dice, en el versículo 21, esta es la historia de Jesús, esta es la historia de Lázaro, un amigo de Jesús. Yo lo voy a contextualizar muy breve para que no tenemos el tiempo para leer toda la historia. Jesús amaba a Lázaro y a María y Marta, sus hermanas. Y lo curioso es que cuando enfermó Lázaro, Jesús estaba cerquita de Betania, donde vivían estos hermanos. O sea, podemos inferir que no le costaba mucho trasladarse e ir cuando le pidieron que estaba la urgencia de la enfermedad de Lázaro. Entonces yo quiero situar, mire cómo vio las personas, tanto cercanas y del pueblo, cómo vivieron la enfermedad de Lázaro. Miren, Juan 11, 21. Marta, una de las hermanas de Lázaro, le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero ver que ustedes vean conmigo cómo lo vio sus hermanas y cómo lo vio el pueblo también. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa era Marta. En el versículo 32 también del capítulo 11, María, ahora la otra hermana.
Cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¡Wow! Una hermana por un lado, la otra hermana por el otro, pero tienen el mismo sentir. Jesús, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y mire, baje un poquito en el versículo 37, también del capítulo 11. Y algunos de ellos dijeron, estaban los judíos mirando, observando: ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, por eso lo quiero reflejar en el mismo capítulo, 3 ejemplos. María y Marta, viendo la muerte física como la gran dificultad. Y en los judíos, que muchos de ellos no conocían a Jesús, también poniendo sus ojos en la muerte. Entonces yo le quiero llevar a usted que quizás una de las principales dificultades que puede pensar en su vida es en el día de la muerte. Nuestra muerte. Yo no puedo asegurarle de que usted no va a morir, para nada, pero sí puedo decirle lo que Jesús dice, también en el marco de esta historia, que tratamos de contextualizarla. Vuelva nuevamente a Juan 11, versículo 25. Juan 11, 25. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Entonces yo le quiero volver a decir esto. Yo no puedo para nada, nadie puede asegurar que usted no va a morir. Si viniera el Señor en este minuto, dice que toma a los que han creído en Él y los recibe en las nubes y no vemos la muerte. Pero lo peor quizás que no pudiera pasar en esta vida, entre comillas, es morir. Pero mire esta verdad: Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si su valle de sombra, creo que Dios puso esto en mi corazón, si su valle de sombra es el miedo a la muerte, yo le quiero decir también lo que dijo el salmista: tú, Señor, aunque esté en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. El Señor está con usted. El Señor es la resurrección. El Señor es la vida. Los ojos de Marta, los ojos de María, los ojos de los judíos, todas las miradas puestas en que no hubiese muerto. Pero Jesús dice en el versículo 41, ábralo conmigo, seguimos en el capítulo 11, versículo 41. Quitaron la piedra y dice que mire lo que hizo Jesús. Jesús alzó los ojos a lo alto. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Seamos como Jesús. Seamos como el buen pastor, que no se fijó, no puso sus ojos en la muerte terrenal de Lázaro, sino que puso sus ojos al cielo, a lo alto, y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y sabe la historia conmigo usted. Lázaro salió de esa tumba, el que había muerto hace 4 días, que ya tenía hasta hedía, dijeron sus hermanas, ya sale olor. Jesús fue levantado de la muerte, desatadle y dejarle ir, dice el Señor. Pongamos los ojos en Jesús, pongamos los ojos en nuestro buen pastor. No temeré mal alguno. Salmo 23, volví al Salmo 23. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La bendición del Señor es con nosotros. El fluir de su presencia, de su espíritu, su provisión, su sustento y su bendición espiritual está con nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Comencemos a vivirlo hoy. No solo situémonos, hace algunas semanas hablamos de la mesa del rey. No solo pongamos nuestra mirada en esa cena celestial, sino que desde hoy en adelante el bien, diga conmigo, piense en el Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El Señor ponga
convicción en nuestro corazón, para que no nos preocupemos, para que estemos confiados, para que estemos aliviados, para que estemos descansados. Termino diciendo lo que dice en el libro de Juan 14, del 1 al 3, por favor conmigo. Juan 14, 1 al 3. Esta es la última lectura de hoy. La voy a leer en lenguaje actual, por si acaso. No se preocupen. Confíen en mí, dice. Confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre, está hablando Jesús. Si no fuera así, se los diría. Voy a prepararles un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Qué tremendo. Promesa tenemos del Señor. Ponemos esta promesa aquí. Hoy la recordamos. Que nosotros estaremos donde Jesús está. Si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Él dijo que enviaría al Consolador sobre nosotros. No estamos solos. Su presencia está en nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros. Y citamos, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús, nuestro buen pastor. Él nos quiere apacentar. Él nos quiere pastorear por verdes pastos y por aguas de reposo. Gracias te damos, Señor. Y esperamos en ti para que podamos vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor. No como una oveja atemorizada, no como una ovejita temerosa, sino que una que entiende de que está bajo el alero de Jesús, el buen pastor. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que la graves, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Que venga esa unción y ese aceite que tú decretas y declaraste no solo en este salmo, sino que a través de la Escritura. Que vengan esos ríos de agua viva sobre nosotros en esta hora, para que vivamos, Señor, por un lado, escuchando tu voz, obedeciendo tu voz y entendiendo, Señor Jesús, tú eres nuestro buen pastor. Tú eres aquel que viene en esta hora a derramar más de tu presencia, más del fluir de tu gracia, más de la unción y del fuego de tu espíritu. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, les proteja. Pongamos nuestro corazón y nuestra mente y nuestra mirada en Jesús, el buen pastor. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias
has tomado en tus brazos. Has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción, mi canción, y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y dice: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias.